Ya comenzó. Bien, profesor, en este video vamos a explicarle algún tipo de diodos especiales que están en la plataforma, comenzando por el que es el diodo LED. El diodo LED o Light Emitting Diode es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando es atravesado por una corriente eléctrica en la dirección de polarización directa. Funciona convirtiendo la energía eléctrica en luz visible o infrarroja, según el caso, mediante el fenómeno de electroluminiscencia. Aquí podemos ver el símbolo que se usa para un LED, un diodo LED. Adelanta. El, el diodo LED está compuesto primero por una unión PN de materiales semiconductores que, al ser polarizados directamente, permiten el paso de la corriente y la emisión de fotones. La polarización directa implica conectar el ánodo a una tensión positiva y el cátodo a una tensión negativa. Si se invierte la polaridad, no va a conducir corriente y no va a emitir luz. Estos son los tipos de LED que hay. El tipo de diodo LED, que primero está el diodo LED estándar, que se usa para indicadores y señalizaciones que emiten luz en colores básicos. Está el de la potencia, que es más brillante y eficiente, el cual es ideal para una iluminación potente como iluminación de exteriores. Está el LED RGB, que mezcla rojo, verde y azul para crear múltiples colores. Ese es el que se usa en pantallas. Está el LED infrarrojo, que emite una luz invisible a los humanos, que este se usa para controles como control remoto, como el de la llave o el de la televisión, y también para sensores. Está el LED ultravioleta, que emite, como su nombre dice, una luz ultravioleta que se usa en desinfección, en detección y en curado de materiales. Entonces avanza. Aquí podemos ver un sensor de luz que usa un LED, aunque también usa un diodo usa un fotodiodo. Y aquí tenemos un indicador de polaridad que usa diodos normales para saber en qué dirección viene la corriente, y así, según si viene positivo o negativo, enciende uno de los dos LEDs. Entonces ahora seguimos con el diodo Zener. El diodo Zener es un tipo especial de diodo diseñado para operar en la región de polarización inversa, manteniendo un voltaje constante cuando se alcanza su tensión de ruptura. Aquí podemos ver cómo se vería dale atrás. Ahí se ve cómo se ve un diodo Zener en la vida real y su símbolo. Ahora sí, adelanta. Su funcionamiento: cuando se aplica una tensión inversa menor que su tensión Zener, el diodo no conduce, pero al superar esta tensión Zener, entra en la región de ruptura Zener y mantiene un voltaje constante, eh, disipando el exceso de corriente. Se usa principalmente en regulación de voltaje, se usa en fuentes de alimentación para estabilizar la tensión y proteger los circuitos sensibles. También se usa en protección contra sobretensiones y en referencia de voltaje. Aquí podemos verlo como regulador de tensión en este circuito. Entonces, dale para adelante para ver el fotodiodo. El fotodiodo es un tipo de diodo semiconductor sensible a la luz que genera una corriente eléctrica cuando recibe una radiación luminosa. Ahí podemos apreciar cuál es su logo y cómo se ve este modelo en la vida real. Dale para adelante. Funcionamiento y polarización. El fotodiodo, cuando la luz incide sobre la unión PN, genera pares electrón hueco, lo que produce una corriente proporcional a la intensidad lumínica. La polarización inversa, aunque se supone que puede operar de la forma, pero al operarlo de manera inversa, aumenta su sensibilidad a la luz. Entonces, tiene aplicaciones en los sensores de luz, como en cámaras y sensores ópticos para medir la cantidad de luz, en sistemas de comunicación por fibra óptica que detectan la señal luminosa transmitida y la convierten en una señal eléctrica, y en
contadores ópticos. Aquí lo podemos ver en un sensor de luz. Dale más, y transmisión de fibra óptica. Dale más. Ahí tenemos el diodo láser, el cual es un dispositivo semiconductor que emite luz coherente y monocromática mediante la estimulación de electrones en su estructura. Su funcionamiento. En polarización directa, la recombinación de electrones y huecos genera fotones que se reflejan en cavidades internas hasta alcanzar una emisión láser intensa y direccional. O sea, que rebotan en su interior y crean unas de luz como un láser. Dale más adelante sus aplicaciones. Se aplica en lectores de discos ópticos como en CD, DVD y Blu-ray para leer los datos con precisión. Sistemas de comunicación óptica transmitiendo señales de datos a través de fibra óptica con baja atenuación mediante láser y corte y grabado láser. Este esquemático que pongo aquí es de un transmisor láser de pulso con un diodo láser. Entonces seguimos con el diodo Varicap. El diodo Varicap o diodo de capacitancia variable es un diodo semiconductor cuya capacitancia varía en función de la tensión inversa aplicada. Ahí tiene el símbolo, que es un diodo común pero con dos rayitas. Su funcionamiento, su polarización es inversa y su capacitancia disminuye a medida que aumenta la tensión aplicada, funcionando como un condensador variable. Adelántalo. Sus aplicaciones se usan en sintonización de circuitos resonantes como en radios y televisiones para ajustar la frecuencia de sintonización, en multiplicadores de frecuencia como en telecomunicaciones para generar señales de alta frecuencia a partir de una señal base menor, en filtros ajustables, en sistemas de comunicación para modificar la banda de frecuencia de operación, entre varias cosas más, variando con frecuencia. Aquí vemos uno con frecuencia FM. Entonces, el siguiente sería el diodo túnel. El diodo túnel es un diodo semiconductor con una unión PN de alto dopaje que permite el efecto túnel, caracterizado por su capacidad de conducción en ambas direcciones con resistencia muy baja. El efecto túnel permite que el paso de electrones a través de la barrera de potencial sin necesidad de aplicar una gran tensión. Presenta una región de resistencia negativa útil en circuitos de comunicación, de conmutación y osciladores. Aquí podemos ver cómo se ve en la vida real. Entonces, sus aplicaciones son en sintetización de circuitos resonantes, como en radios y televisores también, igual que la anterior. No. En osciladores de alta frecuencia. En osciladores de alta frecuencia, como en radios y transmisores para generar señales de microondas. Eso sí. También amplificadores de banda ancha, que se emplean en circuitos de RF y telecomunicaciones por su rápida respuesta. Y de conmutadores rápidos. Este que vemos aquí para un oscilador de alta frecuencia. Entonces ahora sí podemos seguir con mi compañero y el resto de diodos. Muy bien. Entonces, aquí se me ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok, entonces yo le voy a estar hablando sobre lo que es el diodo PIN. Ok, el diodo PIN es un tipo de diodo con una región intrínseca entre las capas P y N que mejora su rendimiento en frecuencias altas y en aplicaciones de conmutación rápida. Su funcionamiento y polarización.
Cuando se polariza directamente, la zona intrínseca se vuelve conductora, permitiendo el paso de corriente. En polarización inversa, actúa como un interruptor abierto con baja capacitancia. Vemos aquí lo que es su huella, es su símbolo, y una imagen de cómo se vería en la vida real. Si le damos más para adelante, vemos sus aplicaciones. Entre sus aplicaciones podemos encontrar atenuadores de RF. Se usan en telecomunicaciones para controlar la amplitud de señal de radiofrecuencia. En interruptores de microondas se emplean en circuitos de radar y comunicaciones para permitir o bloquear el paso de señales. Detector de radiación en aplicaciones médicas e industriales para medir niveles de radiación. Como vemos en este circuito, este sería un circuito de detector de radiación que se encuentra entre sus aplicaciones. Siguiendo entre los siguientes dispositivos, nos encontramos con el SCR o trisistor. El SCR es un dispositivo semiconductor de 4 capas de funcionamiento como un interruptor controlado eléctricamente. Su funcionamiento y polarización. Se mantiene en estado de bloqueo hasta que recibe una señal de activación en su gate o compuerta, permitiendo el paso de corriente en una sola dirección. A este efecto se le conoce como enclavamiento. Aplicaciones. Entre sus aplicaciones podemos encontrar el control de motores, la regulación de la velocidad de motores en sistemas industriales, regulación de potencia en circuitos de control de corriente alterna, protección de sobrecargas, actuando como interruptor de seguridad en equipos eléctricos. Aquí podemos ver un circuito en el que se utiliza el SCR como un controlador de la velocidad del motor. Siguiendo con el siguiente elemento, nos encontramos con rectificadores de puentes integrados. Son dispositivos electrónicos diseñados para convertir corriente alterna en corriente continua o DC mediante el uso de 4 diodos conectados en una configuración de puente. De modo en el que la corriente, si viene, si viene en un sentido, no importa en qué sentido venga, se salga en una misma dirección. Si podemos ver aquí en la diapositiva, vemos cómo entraría una fuente AC, pero a la hora de medir externamente lo que veríamos sería unos surcos en DC. Su funcionamiento durante cada semiciclo de la señal de entrada, 2 diodos conducen la corriente, asegurándose que la polaridad de la salida siempre sea la misma. Esto permite un suministro de voltaje continuo en la carga. Entre sus aplicaciones se utilizan en fuentes de alimentación de dispositivos electrónicos, cargadores de batería y sistemas de conversión de energía en paneles solares. Si seguimos al siguiente, nos encontramos con el circuito multiplicador de voltaje. Este circuito son circuitos electrónicos que aumentan el voltaje de una señal de entrada mediante la combinación de diodos y condensadores en una configuración de etapas. Su funcionamiento se resume a que la señal de entrada alterna fluye a través del circuito, los condensadores se cargan en serie y descargan en paralelo, multiplicando efectivamente el voltaje de salida en referencia en relación con el voltaje de entrada. Entre sus aplicaciones, podemos encontrar que se usan en fuentes de alto voltaje para dispositivos como tubos de rayos catódicos, fotocopiadoras, equipos de rayos X y en telecomunicaciones para la generación de voltajes elevados. A este tipo de circuito también se le conoce se pueden utilizar como un taser. El siguiente, podemos encontrar circuitos limitadores de voltaje, o sea, lo contrario. Un circuito limitador de voltaje es un circuito que restringe la amplitud de la señal de voltaje dentro de un rango específico, protegiendo así los componentes electrónicos sensibles de daños de sobrevoltaje. Su funcionamiento es operar utilizando diodos en diversas configuraciones
para recortar los picos de voltaje de la señal de entrada, limitándola a un valor predefinido. Aquí podemos ver lo que en este esquema, lo que sería un circuito limitador de voltaje. Si seguimos con sus aplicaciones, podemos encontrarnos con que se emplean en sistemas de protección de circuitos electrónicos, telecomunicaciones y procesamiento de señales para evitar distorsiones no deseadas. Eso es lo que comúnmente llamamos ruido. En este circuito sería la protección, sería de protección, la utilización del mismo. Si seguimos con el último ya, nos encontramos con el circuito sujetador de voltaje, también llamado clamper. Desplaza un nivel de una señal sin alterar a su forma de onda. Su funcionamiento se resume a que usa condensadores y diodos para añadir o restar un nivel de voltaje conectando constantes a la señal de entrada, desplazando su referencia sin modificar su amplitud. Como vemos aquí en este esquemático. Si seguimos, podemos encontrarnos con sus aplicaciones, donde se utilizan en telecomunicaciones para restaurar señales de transmisión, en sistemas de modulación y en circuitos de estabilización de voltaje en equipos electrónicos sensibles. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.